Es un gusto para mí poder presentar este tema para la materia del modelo de intervención en trabajo social. El tema del que les hablaré es del modelo de intervención en crisis aplicado a un caso práctico. Será sobre la extorsión sexual. Envío un saludo a la maestra Lorena y les doy la bienvenida con este tema. Para ponernos en contexto, tenemos que entender el origen del modelo, cómo surge. Bueno, en los años 40, el psiquiatra y escritor Eric Lindemann tuvo la oportunidad de abordar a personas sobrevivientes del incendio de Coconut Grove que se dio en Boston. Esta era una discoteca que se incendió y fue un accidente muy grave. Se dice que fue el incendio más grave de Estados Unidos hasta la fecha. Entonces la persona pudo abordarlos e identificó patrones de duelo muy agudo. Entonces él se vio en la necesidad de hacer una intervención inmediata, tenía que ser en el momento para prevenir que se dieran patologías a largo plazo. Más adelante, en los años 60, su colaborador, el señor Gerald Kaplan, expandió estos conceptos a la salud mental comunitaria. Fue de hecho el primero en formular la teoría de la crisis, la definió como un desequilibrio temporal donde nuestros mecanismos de afrontamiento que tenemos habitualmente fallan. Él enfocó la intervención en tratar de restaurar el equilibrio lo más rápido posible. Es así como nosotros ahora definimos el modelo. Este es un modelo de intervención inmediato, breve y focalizado. Está diseñado para poder ayudar a individuos, a familias o a cualquier grupo que esté atravesando un evento que desborde sus capacidades de afrontamiento. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues funciona no como una terapia a largo plazo, sino como una intervención inmediata que solo va a durar días o semanas, pero no meses. ¿Cuál es el objetivo? Es restaurar el nivel de funcionamiento que la persona tenía antes del evento de la crisis para poder reducir que haya riesgos o daños psicológicos como el estrés postraumático o la ansiedad. Hay características claves en este modelo de intervención. El primero es la inmediatez, hay que actuar en el ahora. El segundo sería la brevedad, como comentaba, que no dure meses, tiene que ser días o semanas. Y el enfoque tiene que ser atacar únicamente el evento de crisis que ocurrió. Puede hacer que sobre la marcha identifiquemos problemas que la persona o el usuario está atravesando de años, pero en este caso lo que nos interesa es focalizar el esfuerzo a solucionar la crisis que se está dando en el momento. Entonces vamos a conocer la hoja de ruta, las fases de intervención que nosotros debemos llevar a cabo mediante este modelo. El punto número uno sería la evaluación o assessment. Lo primero es ver la seguridad del individuo. En este caso que yo presento hay un riesgo suicida u homicida. Esa es la prioridad número uno, ver que la persona se encuentre bien. Tenemos que identificar cuál es el evento precipitante, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió ahora. Tenemos que evaluar los mecanismos de afrontamiento de la persona. ¿Ya intentó hacer algo para solucionar la crisis o se quedó paralizado? Y también tenemos que apoyarnos de sus recursos. Hablo de las redes de apoyo que esta persona tiene, si cuenta con familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. El segundo punto es el establecimiento del rapport o el contacto. Aquí nosotros tenemos que ser muy eficientes para generar un vínculo de confianza y seguridad, que la persona se sienta segura y confiada con nuestra presencia. Para esto nosotros tenemos que escuchar de forma activa, ser empáticos y darle la validación a la persona, no juzgarla. Por ejemplo, que yo le empezara a preguntar, ¿y por qué esa persona tiene el contenido con el que te está extorsionando? Eso ya sería juzgar la situación y no es nuestra labor tener esa perspectiva de acercamiento. Por otro lado, hay que planificar la intervención, o sea, tenemos que ir explorando alternativas hasta dar con una solución que sea concreta para el problema de forma inmediata. Tenemos que ayudar a la persona a que movilice sus propios recursos y a su red de apoyo. El cuarto punto sería ya ejecutar la acción. Tenemos que poner en marcha el plan de acción. El trabajador social es el directivo, pero va a fomentar que la persona tenga autonomía durante el proceso. Y el quinto punto sería el seguimiento. Verificar que mientras se ejecuta la intervención, la persona ya esté recuperando su estabilidad. ¿Cuándo nosotros podemos aplicar este modelo? ¿Cuáles son los escenarios donde se puede aplicar? Bueno, cuando un evento estresante, ya sea previsible o no, supere la capacidad de la persona de poder dar una respuesta ante el problema. Existen varios tipos de crisis. Tenemos las situacionales, las de desarrollo y las existenciales. Hablando de las situacionales es cuando tenemos un evento que es inesperado,
Puede ser un accidente, un desastre natural, ser víctima de algún delito, perder nuestro empleo, etcétera. Crisis de desarrollo, cuando hay transiciones de vida. Por ejemplo, la crisis en la adolescencia, crisis antes de enterarse de que una persona será padre, cuando nos jubilamos y no tenemos un plan a futuro y nos pega la depresión porque no sabemos qué hacer después de ser jubilados, sentimos que ya nuestra vida no tiene sentido. O también puede ser cuando el nido vacío, este fenómeno en el que la persona ve que sus hijos ya no están en el hogar, que ya son personas autónomas, entonces nosotros echamos de menos esa figura del hijo en nuestra casa. Por otro lado, tenemos las crisis existenciales, que es cuando hay conflictos internos, cuando no le encontramos el propósito a nuestra vida y por consecuencia nos aislamos o perdemos nuestra libertad. Todos estos tipos de crisis los vamos a encontrar en ciertos escenarios, como por ejemplo en los hospitales, hablando de una crisis situacional o un evento inesperado que en la sala de urgencias nos indiquen que nuestro familiar ha fallecido, una noticia muy grave, entonces ahí puede ser que haga falta hacer la intervención de crisis. En escuelas, para personas que sufren de bullying o cuando hay un riesgo de suicidio de algún estudiante, o como se ha visto incluso en lugares como Estados Unidos, donde ya es cada vez más común que se den tiroteos y ahí las personas que sufren ese evento entran en crisis. Entonces es un lugar favorable para poder aplicar este modelo. Por otro lado, puede ser que nosotros lo veamos en lugares donde se atienden a las víctimas de violencia o incluso por vía telefónica en las líneas de ayuda. También puede ser que encontremos personas que requieren la atención de la intervención en crisis en refugios, albergues o directamente in situ en las zonas de desastre. La importancia y la eficacia del modelo. ¿Por qué es tan utilizado? Bueno, en primera instancia porque es práctico y flexible, o sea, se va a adaptar a múltiples contextos, desde realizarlo por vía telefónica hasta hacer una intervención en el lugar como podría ser en el caso de un desastre natural. El otro punto es que hay un enfoque preventivo. Se puede hacer una intervención rápida y eficiente para prevenir que se desarrollen problemas mentales a largo plazo, como los trastornos de ansiedad. Le va a devolver el control y la fortaleza a la persona. Vamos a ayudar a resolver el problema de forma inmediata de tal manera que pueda restaurar su sentido de competencia y su control de su propia vida. Y aunque no aparezca en la diapositiva, también podemos mencionar que optimiza los recursos. O sea, como es breve, permite atender a más personas en unos lugares donde hay alta afluencia o alta demanda, como por ejemplo en urgencias de un hospital. Ahora que ya entendimos cómo funciona este modelo, vamos a aplicarlo en un caso. Yo propongo este tema sobre una persona, una mujer adulta joven que entró en crisis porque su expareja sentimental está extorsionando, le está exigiendo dinero a cambio de que no publique fotografías íntimas en redes sociales. ¿Cuál es el estado del usuario? Pues que está desbordada. La usuaria se siente atrapada, humillada y aterrorizada, no sabe qué hacer y al manifestar esta desesperación le llegan ideas suicidas. O sea, ya quiere atentar contra su vida. Entonces, como ya hay pensamientos de autolesión, no sabe ya lidiar con la situación, ya no sabe afrontar este problema. Entonces, ¿por qué es bueno aplicar este modelo en este tipo de crisis? Pues porque tenemos una amenaza inminente. Entonces, podemos temer por la seguridad física de la persona, la seguridad física y psicológica. Entonces, también existe un desequilibrio total. Ya los mecanismos de afrontamiento de la persona como lo haría normalmente ya no funcionan ante este tipo de amenaza. Se quedó paralizada. Hay un problema focalizado, o sea, la crisis fue precipitada por un evento en concreto, que es la extorsión. Entonces el modelo va a permitir centrarnos 100% en resolver ese precipitante y por consecuencia el riesgo suicida que está asociado. Necesitamos una acción inmediata, o sea, se requieren acciones concretas inmediatas en la parte legal, en la parte de la seguridad digital y en el apoyo emocional. Y tiene que ser en el ahora, no en una terapia que se extienda 6 meses a un año. Entonces, las acciones del trabajador social aquí será establecer el contacto y asegurarnos de que la persona se encuentre bien. Tenemos que establecer el contacto, validar sus emociones. Podemos abordar a la persona dándole un mensaje como que es completamente normal que se sienta aterrada y acorralada, desesperada en esta situación, pero no está sola. Hay que evaluar el riesgo suicida, que es nuestra prioridad número uno. Tenemos que hacer preguntas directas para poder evaluar el riesgo.
Mencionaste que te querías hacer daño. ¿Estás pensando ahorita en suicidarte? ¿Tienes algún plan o tienes algún medio para hacerlo? Entonces, si el riesgo es alto o es inminente, se tienen que activar protocolos de emergencia. Si hablamos de un hospital en el que llegó esta persona, pues ya es una atención de urgencia. Tenemos que contactar a su red de apoyo primaria, a su familia. No hay que dejarla sola en ningún momento. Tenemos que definir el problema una vez la persona ya esté estabilizada. Tenemos que escuchar su historia. Vamos a preguntarle cómo fue que inició todo, qué es lo que le están pidiendo, cuáles son incluso las plataformas digitales que utiliza y si ha pagado, que lo aconsejable es decirle que no pague nada, porque aunque pague, eso no nos garantiza que la persona ya no sea extorsionada en el momento o a futuro. Bien, entonces, como parte de nuestro plan de acción, nosotros tenemos que explorar las alternativas y las fortalezas que tiene la persona. Vamos a ver qué opciones tenemos. Hay que decirle a la persona que ha sido muy valiente por pedir ayuda, es lo más importante. Entonces, vamos a evaluar las opciones legales. Tenemos que explicarle qué es la extorsión sexual, que ya fue tipificada como un delito en nuestro país por parte de la ley Olimpia. Y también tenemos que darle opciones de tema de seguridad. Tenemos que recopilar toda la evidencia, como puede ser sacar capturas de pantalla de las conversaciones, tiene que bloquear al agresor después de haber guardado las pruebas y tiene que asegurar sus redes sociales, o sea, cambiar todas las contraseñas, activar la verificación de 2 pasos para que no puedan abrir la cuenta en otro dispositivo. Por otro lado, ya a nosotros nos va a tocar darle también información sobre la línea de vida. O sea, nosotros tenemos que ir refiriendo. No somos abogados ni somos policías. Tenemos que trazar ese límite. Pero se dice que el trabajador social es el puente entre un usuario y su necesidad y los recursos que le van a servir para poder solucionar su problemática. Entonces nosotros tenemos que hacer la labor de orientación y acompañamiento en la vía legal y policial. O sea, tenemos que referir a esta persona, por ejemplo, con la policía cibernética, que hay que denunciar el delito y solicitar la baja de todo el contenido en caso de que ya se haya dado la acción de la extorsión, de que ya subieron las fotografías. Sí, hay que canalizar a la fiscalía que está especializada en delitos contra la mujer. En la parte psicológica, pues tenemos que referir a esta persona a que reciba terapia para que empiece a manejar ya el trauma, que sea a mediano plazo a lo mucho, o sea, pero esto se va a hacer después de la crisis, ¿sí? Y en la parte emocional, pues tenemos que proveer a esta persona con la línea de la vida, que es un número telefónico que se maneja de manera internacional, es el 800-911-2000. Este apoyo nos permite recibir atención 24 horas los 7 días de la semana, siempre está activo y nos puede ayudar a atacar la idea suicida en caso de que regrese. Hay que hacerle un apoyo social, o sea, tenemos que contactar a la persona de confianza de esta persona que está sufriendo esta crisis, puede ser un amigo o un familiar cercano, claro, bajo el consentimiento de la persona, para que sirva de red de apoyo inmediato. Y bien, entonces el acompañamiento y el cierre. Nosotros tenemos que explicarle claramente a la persona qué es lo que tiene que esperar de cada instancia. Por ejemplo, en la fiscalía te van a pedir ciertas pruebas y estos son tus derechos. Hay que acompañarlo si es posible y si la usuaria lo solicita, lo desea, acompañarla físicamente a que presente la denuncia, porque pues a veces el sistema puede ser intimidante y entonces el trabajador social sería como una especie de defensor y un apoyo muy fuerte para esta persona, quien sentirá, digamos, la atención personalizada de un profesional. Hay que ayudarle con toda la logística, ver la cuestión de las citas, el transporte, etcétera. Y ya como parte del seguimiento a corto plazo, tenemos que hacerle una llamada a las 24 o 48 horas para ver cómo se siente la persona. Hay que preguntarle cómo te sientes hoy, pudiste contactar a tal instancia a la que te referimos, tu red de apoyo está ahorita contigo. Ese tipo de preguntas hay que hacerlas para ver que la persona no se encuentre sola. Si hablamos de un seguimiento a mediano plazo, pues ya hay que ver que la persona esté acudiendo a sus citas, que no se las hayan pospuesto. Hay que asegurarse de que realmente la referencia que nosotros le dimos funcionó y que el estado emocional de la persona ya esté estabilizado. Y ya para cerrar el caso, hay que comentar que la intervención en crisis finaliza cuando ya la persona ha recuperado su funcionamiento precrisis, o sea, cuando ya la persona tenga su capacidad de afrontamiento a como lo tenía antes
de que sufriera este evento traumático. Entonces, la persona ya para ese entonces debió haber iniciado su proceso legal, psicológico, y entonces la persona así se sentirá con mayor control. Y bien, con eso cierro mi tema. Agradezco la atención. Estas son referencias y lecturas que yo recomiendo. Yo me apoyé de información de James Ray K. Gilligan sobre la Crisis Intervention Strategies de la Sandwich Learning, y también utilicé la guía para la intervención de crisis de Cannell, publicada en el año 2019. También utilicé información sobre Crisis Intervention Handbook, Assessment, Treatment and Research de Roberts AR, que se publicó en el 2005. Y yo sugiero acercarse, empaparse con información sobre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aquí podemos encontrar información sobre qué es la violencia digital, sobre la ley Olimpia que está aplicada en México. ¿Sí? Y también dejo contactos para poder contactar a la policía cibernética. Esa liga que dejo ahí es la que propone el gobierno de México para poder darle seguimiento a este tipo de problemáticas. Y por último, dejo una guía de intervención por parte de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Es todo de mi parte. Agradezco la atención y espero que este tema haya sido explicado de una manera concisa pero muy entendible. Gracias.